Bienvenidos a su programa A Fondo. Aquí debatimos los temas de realidad nacional, de educación, universitarios, de investigación, pero con un enfoque diferente. En esta ocasión abordaremos el tema sobre las normas académicas aprobadas en Consejo Universitario por la máxima casa de estudios del país, mediante las cuales se da un paso más en el largo trayecto que representa la reforma universitaria. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han asegurado que las mismas no son excluyentes y solo tienen como objetivo fortalecer la educación superior del país. La reforma académica que impulsan las actuales autoridades de la UNA va encaminada en dos vías. La primera de ellas implica fortalecer y mejorar lo que la universidad ya tiene. Y la segunda contempla la creación de los nuevos espacios, ofertas e iniciativas de desarrollo académico de toda la universidad. Según las autoridades universitarias, se busca impulsar la mejora continua de la calidad y pertinencia de la docencia, investigación y vinculación de la universidad con la sociedad. Además, la revisión de la oferta de carreras y la evaluación de las competencias del cuerpo docente en los aspectos pedagógicos y disciplinar será constante en este nuevo proceso. Entre los artículos que generan controversia en la comunidad universitaria figura el apartado que eleva de 40 a 60% el índice promedio para la permanencia del alumno y del 60 al 70% de promoción y aprobación de las clases. Para debatir este tema tenemos a dos invitados especiales con los cuales vamos a abordar este tema y a través de los cuales esperamos obtener las respuestas que buscamos, obvio que muchos de nuestros televidentes se hacen. En primera instancia tenemos al vicerrector de Asuntos Internacionales de nuestra universidad, el señor Julio Raudales. Bienvenido por primera vez a Fondo. Muchas gracias, Francis, es un placer estar acá compartiendo con los amables televidentes de este canal importantísimo en nuestro país y con mi amigo que sé que vas a presentar ahora, ¿no? Así es, don Alan Fajardo, también un amigo ya de nuestro programa que nos ha acompañado en varias ocasiones. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Al hablar de las normas académicas estamos hablando de un tema sensitivo, obviamente en la universidad. Hemos visto estira y encoges en relación a este tema. Hagamos una valoración general de lo que es en sí este tema relacionado a las normas académicas. Gracias, Franz. Creo que es muy importante lo que vamos a tratar el día de hoy y fundamental comenzar haciendo esta valoración general, porque yo creo que el problema de la discusión que se ha dado es que nos hemos concentrado quizás demasiado en algunos, en solo algunos artículos, que si bien es cierto son importantes, no deben de restarle atención a otros elementos que quizás son mucho más relevantes. La universidad ha pasado por un proceso o está pasando por un proceso de reforma que no tenía ya desde hacía mucho tiempo. Creo que la última vez que se hizo una reforma crucial, profunda en la universidad fue en los años 70. Antes de eso, creo que se dio el paso gigantesco, el hito importantísimo en el año 1957, que fue precisamente cuando la universidad, gracias a la lucha de muchas personas de nuestra generación precedente, entre ellos el licenciado Jorge Arturo Reina, don Ramón Custodio, y algunos, Sarmiento. Sí, el señor Sarmiento y algunas otras personas lograron la autonomía de la universidad, lograron lo que en aquel momento también era una gran conquista, que era la paridad estudiantil y otros elementos importantes. Pero luego de eso, realmente no ha habido una reforma profunda en la universidad. Y eso llevó a nuestra casa de estudios a un deterioro institucional muy fuerte, que casi, yo diría, acaba con su vida. Sí. Yo recuerdo, don Alan y Franz, que a comienzos de la década pasada, en el 2000, de la década del 2000, se hablaba mucho de que la universidad había que cerrarla. Sí.
de que ese 6% que la Constitución establece, la Constitución de 1982 establece, debía de entregársele a las universidades privadas o a los estudiantes y darles becas para que se fueran. Entonces, y que ellos escogieran a la universidad. Correcto. Entonces, todo parecía indicar que la universidad, como no estaba cumpliendo con su rol, había que matarla. Sí. Y creo que... como que los enfermos, en vez de curarlos, había que... Es correcto, como que había que hacer eutanasia. Eutanasia. Entonces, en el año 2004, el gobierno de la República, el Congreso Nacional en aquel momento, en una decisión que a mi juicio es muy valiente, intervino la universidad. Algo que parecía inimaginable antes, se decretó un cambio en la universidad. Esta fue intervenida, se propuso una junta que tomó el papel de autoridad principal y que era una junta de transición y luego se llamó, y luego entonces se inició este proceso que ya lleva entonces prácticamente una década, es decir, hace ya 10 años, este año 2014, que se intervino la universidad, o que por lo menos se promulgó aquella intervención, y tenemos ya 10 años en este proceso. Como todo ente que debe de modernizarse, que debe de cambiar, es muy importante que el objetivo fundamental del trabajo de la universidad también tenga cambios y se modernice y se traiga al siglo XXI. ¿Cuál es este trabajo? Bueno, el trabajo justamente académico. El quehacer de la universidad es fundamentalmente académico en 3 espacios que ya todos conocemos y que voy a repetir por si hay alguno de nuestros televidentes que lo ha olvidado. La docencia, o sea, la formación de nuevos profesionales, la investigación científica, un rol crucial que se había olvidado en la universidad, y la vinculación de la universidad con la sociedad. Sí. Y aquí quiero, y si me disculpan que esté ocupando tanto tiempo, después le voy a dejar aquí a mi amigo don Alan para que él también se explaye, pero hay un elemento clave en esto de la vinculación, y yo siempre lo repito cuando me toca presidir ceremonias de graduación. El gobierno no es casual, o más bien el Estado de Honduras, no el gobierno, el Estado de Honduras destina el 6% de los ingresos tributarios o generales, mejor dicho, del presupuesto nacional para la Universidad Nacional Autónoma. Esto tiene un objetivo. Esta es una inversión que el gobierno hace, no es un gasto. El Estado. Sí, el Estado, perdón. No es un simple gasto, es una inversión. Y cuando uno hace una inversión es porque espera un retorno todavía mayor. Y este retorno debe de visualizarse fundamentalmente en este tercer elemento que yo mencioné, que es la vinculación universidad-sociedad. Que la universidad provea no solamente conciencia crítica a la sociedad, no solamente que señale los problemas, sino que también proponga respuestas y dé soluciones para que el país pueda irse desarrollando. Las normas académicas son un conjunto de 14 títulos, creo, en el último borrador que vi por lo menos eran 14 títulos, más de 370 artículos, ¿no? O sea que no solamente eso que mencionaste al comienzo del programa, del pasar del 60 al 70% y del 40-60 para permanecer. No, hay elementos que tienen que ver con la gestión de la investigación, con la gestión de la docencia, con la vinculación, con la internacionalización de la educación, con la forma en que se va a apoyar al estudiante para que éste pueda organizarse y pueda convertirse en una masa crítica también. O sea, hay una variedad de elementos en estas normas académicas que en primer lugar traen a nuestra institución al siglo XXI, que es necesario, que nos ponen al mismo nivel de las mejores universidades del mundo, o que buscan ponernos al mismo nivel de las mejores universidades del mundo, porque en este proceso de globalización en el que estamos insertos y que es inevitable, no puede ser que nosotros todavía estemos actuando como si estuviéramos en el siglo pasado. Y como o que estamos solos en el planeta. Así es. Así es que creo que para dar un contexto general era muy importante decir estas palabras. Así es. Don Alan, siempre en este contexto general de estas normas académicas que se han aprobado en la universidad, su punto de vista. Sí, en primer lugar quiero dejar sentado de que el punto de vista mío de alguna manera es
un desarrollo, una evolución, una actualización de un punto de vista que he sostenido desde que entré a la universidad, después de haberme graduado en un instituto de secundaria, ¿verdad? Y en el que me tocó, por circunstancias, ser líder estudiantil. Yo fui líder de un frente estudiantil que ya no existe, ¿verdad? En ese frente me tocó compartir, entre otros, filas con Carlos Montoya y Fernando García, para mencionar, Efraín Bu, entre otros, ¿verdad? Entonces, que muy variado, ¿verdad? Y este frente estudiantil, como dije, ya desapareció. Entonces, totalmente de acuerdo con con las bases que planteó el doctor Julio Raudales, ¿verdad? Que quiero dejar constancia de que es colega mío también, porque es conocido como economista, ¿verdad? Y además un brillante economista, pero yo quiero reclamar que también es sociólogo, ¿verdad? Así que él tiene ambas perspectivas, lo cual le sirve mucho para tener una visión bastante holística del tema que estamos hablando ahora. Entonces yo quiero de complementar a la excelente exposición del profesor Raudales, que esas misiones de la universidad, que son la docencia, la formación de profesionales, la investigación y la vinculación universidades-sociedades, también tenemos el reto de que no sean túneles. El desarrollo docente, el desarrollo investigativo y el desarrollo de la vinculación universidades-sociedades tienen que tener vasos comunicantes entre sí, y tenemos que ver cómo en la cátedra hacemos que los estudiantes se beneficien de la actividad investigativa de la universidad, y aún estamos trabajando con un grupo de colegas para ver cómo aunque sea de manera simple, si quieren rudimentaria, con escasez de recursos, podemos hacer alguna proto-investigación en el aula para que los estudiantes vean cómo es que se investiga en general y en sociología en particular, y cómo se vincula también en la universidad con la sociedad, pero desde el aula. O sea, porque hay una tendencia en el desarrollo institucional en general y de las universidades en particular a hacer lo que en Holanda conocí en un curso que hice sobre fortalecimiento institucional. Tiende a haber una tunelización, dicen eso, que se van desarrollando las facultades, las escuelas, las vicerrectorías, etcétera, desarrollarse como que si fueran horadando en la realidad un túnel con poca comunicación entre uno y otro. Entonces, ese es uno de los temas que la reforma tiene que trabajar. Así es. Quiero que llevemos el programa en dos vías. La primera es la internacionalización de la universidad, el hecho de la comparación de nuestra universidad con el resto de universidades de América Latina, por ejemplo, y si estas normas son necesarias para poder poner a nuestra universidad a esa altura. Y el otro punto es el impacto sociológico que esto tiene, el impacto en la sociedad, el impacto en los estudiantes, los pro y los contra de la misma. Quiero que lo llevemos por esas dos vías. Vamos a empezar con este punto relacionado a la internacionalización. ¿Qué tan necesarias son estas normas? ¿Qué tan de acorde a los tiempos actuales son para que nuestra universidad esté al nivel de por lo menos las universidades del área centroamericana, don Julio? Yo creo que en pocas cosas es tan necesario modernizar y actualizar la normativa académica como en el tema referente a este que estás mencionando. Ya vamos a seguir abordando lo que usted nos señala. Tenemos que hacer esta breve pausa. Al retornar continuamos con este análisis que estamos realizando sobre las normas académicas de la UNA. Ya regresamos. Crear un ambiente de tolerancia. Frente a estas actitudes de intolerancia,
Lo primero es darnos cuenta y lo segundo es reaccionar. ¿Cómo? Usar un lenguaje sin prejuicios raciales, étnicos y de sexo. Promover la igualdad entre las personas. Entablar relaciones sociales basadas en el respeto mutuo. Propiciar oportunidades iguales para la participación de minorías, hombres y mujeres. Respetar las culturas y las lenguas minoritarias. Respetar la dignidad humana y los derechos de todas las personas. Respetar el derecho de todos de practicar una religión. Buscar juntos la solución de problemas y trabajar por metas en común. Sin tolerancia, la paz no es posible. Gracias por continuar con nosotros. Nos estaba hablando de que la universidad no debe de quedar de esa manera arcaica, no debe de quedar en ese atraso, sino que debe de continuar o debe de retomar el paso que en su momento tuvo y que luego se dejó de seguir una línea a través de la cual pudiese desarrollarse. Don Así Julio. es. Mira, por ejemplo, había cuestiones dentro de su universidad que ya es impensable que se sigan manejando de esta forma si queremos realmente ponernos a tono. Yo no puedo ir, digamos, a la Universidad de Columbia y pretender un convenio para hacer trabajo y que vengan profesores de la Universidad de Columbia a visitarnos a nosotros, o profesores de la Universidad de Valencia, y voy a hacer un paréntesis acá, don Alan, justamente para ponerles un ejemplo. Queríamos firmar un convenio, y ya se logró, queríamos firmar un convenio con la Universidad de Valencia para traer un doctorado X acá a nuestra universidad, que vinieran los profesores de la Universidad de Valencia a dar el doctorado íntegro acá en nuestra universidad. Eso era fantástico y los estudiantes estaban muy entusiasmados, los candidatos al posgrado estaban muy entusiasmados y querían y estaban esperando ya con ansia este asunto. Y resulta que no se pudo, en su momento se tuvo que detener porque la Universidad de Valencia no usa papel, sino que todo es electrónico. Entonces hay firma electrónica, ¿verdad? Y el convenio, el rector de la universidad lo firmó de manera electrónica. Pero resulta que nosotros no tenemos... Legalmente en Honduras eso no en primer lugar, no existe una ley para la firma electrónica todavía en el país. Ha estado Jorge Maradiaga. Es correcto. Y en segundo lugar, las normas académicas de la universidad no permiten que algo se haga en electrónica. Sino que tiene que haber un documento físico que respalde. Entonces, obviamente, yo me cabrié, porque no puede ser que estemos deteniendo el progreso de la universidad por una pequeñez. Claro. Lo que sí puede la universidad es permitir, Alan, permitir que los documentos electrónicos de otras universidades sean admitidos como válidos dentro, o sea, posiblemente la universidad no puede firmar documentos electrónicos ahora porque no hay una ley acá, pero lo que sí puede hacer la universidad es, dentro de sus normas, permitir que un documento electrónico sea archivado y tenga características como que fuera un documento físico. Eso fue justamente que esté lo que validado hicimos por un espacio quizás supranacional de universidades, ¿verdad? Es correcto, así es, ¿verdad? porque nosotros pertenecemos a muchas redes de universidades. Entonces, eso es solo para ponerles un pequeño ejemplo de por qué es necesario cambiar las normas en la universidad, si es que queremos que nuestra universidad se ponga a tono con el resto y de por ejemplo, mundo. en sociología, en ciencias sociales. ¿Le tenemos miedo a los cambios, don Alan? Como sociedad, como ser humano, ¿es normal tenerle miedo a los cambios? Porque hemos visto mucha resiliencia ante esto. Mire, yo soy de origen rural y orgullosamente me gusta lo rural, ¿verdad? El contacto con la naturaleza, pero le voy a decir una cosa, mientras más rural es una sociedad, más le teme a los cambios. Hay una tendencia al conservadurismo y mientras más urbano es una sociedad, más sabe que necesita estar constantemente actualizada. Mire usted la estética norteamericana. Quieren que todas las ciudades y los edificios parezcan construidos la semana pasada. En cambio, en otras sociedades que ya se quedó un peso de lo rural, gusta la arquitectura clásica, etcétera. Hay una tendencia
en nuestra sociedad a contrapelo de lo que es la sociedad más urbanizada, en contra del cambio. Hay una resistencia, un temor al cambio y se ha demostrado, ¿verdad?, que es la inseguridad la que lleva a la resistencia al cambio. Y qué contraste que sea los jóvenes, los más jóvenes, que le tengan miedo a ese cambio. Interesante. Salvador Allende, y con esto quiero congraciarme aquí con mi amigo. Salvador Allende, presidente de Chile hasta 1973, desgraciadamente, dijo algo en un discurso en la Universidad de Guadalajara. Yo no sé si se acuerda, Alan. Ese discurso es memorable. Sobre de donde define la cualidad más importante de un joven, ¿verdad? Dijo, ser joven, sí, y no ser revolucionario es hasta antinatural. Entonces, correcto. Yo creo que justamente es cuando uno está en esos años de la juventud, es cuando más añora y desea ver cambios a veces hasta abruptos, ¿no?, sí, en la sociedad. Es natural, sí, ¿no? Pero yo creo también, y en esto quiero decirlo en descargo de quienes han estado reaccionando en contra de lo que está pasando o del proceso de nueva normalización académica en la universidad. Primero, que hay un cierto desconocimiento. Y sí, esto yo puedo atribuirlo en principio al hecho de que no hay falta de información y hay desinformación. Es correcto, ambas cosas. Sí. Y yo quiero decir algo. Primero, es importante que los estudiantes rápidamente, lo más pronto posible, me voy a arriesgar a decirlo, puedan conformarse y tener su representación, sí, en la sí, universidad. Las normas le dan ese derecho. Las normas le dan ese derecho al estudiante. Porque es un actor. Y lo hablábamos antes con don Alan. Extracámara. El estudiante no es el objeto fundamental del quehacer universitario. Porque el objeto fundamental del quehacer universitario es la sociedad hondureña. Sí, sí, sí. Pero es un actor fundamental, yo diría un actor primigenio, igual que el docente. Yo los pondría casi al mismo nivel. Me decía don Alan que primero el estudiante, si lo pusiéramos en orden de prelación, y luego el docente, pero yo creo que ambos, en el mismo nivel, ¿verdad? Porque no tiene sentido una universidad solo con estudiantes. Claro. Sí, pero con solo estudiantes y profesores ya podríamos tener una universidad. Claro, correcto. Entonces es muy importante que existan mecanismos de transmisión de información y de diálogo adecuado con las autoridades universitarias entre los estudiantes. Y eso lamentablemente es un proceso que no ha podido consolidarse y que es necesario. Yo urjo a los dirigentes estudiantiles, aquellos que tienen liderazgo entre sus compañeros, para que rápidamente adopten, consensúen unas normas, una forma de poder organizarse, porque la ley les da esa posibilidad y hay que aprovecharla. Hace la diferencia que hay entre nuestra generación, mi generación, la generación actual y la generación de don Alan, si es que me voy a atrever a decir que la generación de don Alan es un tanto anterior a la mía, no tanto, no tanto, sí. Pero no mucho, pero la diferencia es que la generación de don Alan tenían una conciencia clara de la forma en que debían organizar la sociedad y deberían organizarse ellos mismos. Hay una diferencia brutal en eso. Y además empeñamos nuestra vida, ¿verdad?, nuestra forma de vivir a transformar eso, porque no estábamos contentos. Yo siempre digo que mi generación es la generación de mayo 78, ¿no? Que fue toda una revolución estudiantil en todo el planeta, o por lo menos en varios puntos importantes del planeta, que de una generación que despertó y vio que el mundo no era como nosotros queríamos, y lo comenzamos a transformar. Hay un libro de Carlos Fuentes muy interesante que se lo voy a pasar, no sé si lo tiene usted, sobre el 68, porque sucedieron cosas como la Revolución de Mayo, de las rosas, ¿no? Sí, de los claveles, de los claveles en Portugal, en Praga también, ¿verdad? Sí. En París, en México, ¿verdad? En Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Entonces, en México. Creo que es crucial, primero, que entendamos eso, que el proceso es de doble vía, que los estudiantes requieren organizarse también para poder tener un diálogo importantísimo en esto. Y hay que continuar también avanzando en otros elementos. Quiero retrotraer la conversación al tema internacional. Sí.
por ejemplo, no podía seguir siendo, Alan, que mientras en todas las universidades del mundo se habla de créditos académicos, en nuestra universidad todavía se habla de unidades valorativas. Ya con eso usted tiene una barrera ahí, y si usted quiere, por ejemplo, homologar, homologar, pero sí, otra cuestión que yo recibo visitas en mi oficina todos los días de estudiantes y de gente que está interesada en irse, en moverse, en tener movilidad académica. Si usted quiere, por ejemplo, está estudiando ingeniería industrial y quiere irse a la Universidad al Tecnológico de Monterrey a pasar un semestre al Tecnológico, no va a poder cursar, digamos, estructuras o ingeniería de procesos 1, no la va a poder cursar solo por el hecho de que nosotros estamos acreditando o estamos poniendo unidades valorativas, mientras que ellos tienen créditos académicos. Ya con eso, ya no puedo yo tengo que mandarlo a una universidad arcaica como la nuestra, entonces en ese sentido, para que pueda, y buscarme una universidad en el bajo mundo, digamos, para poder hacerlo y no subir, digamos, al mundo de las grandes universidades como el TEC de Monterrey, como la Universidad Complutense de Madrid o el Tecnológico de Massachusetts. O sea, es necesario cambiar esas cosas. Otro elemento importante. Europa toda la Unión Europea ya homologó sus normas. Sí, correcto, existe eso. Hubo ya un proceso fuerte, ¿verdad? En esta ciudad del centro de Europa, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar del nombre, pero el tema acá es, por ejemplo, no se concibe una universidad que pretende traer al mundo acá a esta universidad y que no tenga una residencia estudiantil. El que escribió Elogio de la Locura, ¿quién es? Erasmo de Rotterdam. El proyecto Erasmus, creo que se llama. Erasmus, sí, en el marco de Erasmus, sí. Pero bueno, repito, no podemos nosotros, si no cumplimos con ciertos requisitos mínimos, incluso tener un comedor o un casino estudiantil o una vivienda para que los estudiantes vengan y se queden dentro de la universidad, y no lo tenemos y pretender que vamos a internacionalizar nuestra alma mater. Entonces, son cosas que tenemos que ir trabajando desde ya. No podemos, Franz, hablar de internacionalizar la universidad con un 87% de nuestros estudiantes que no saben hablar inglés. Sí. Para bien o para mal. Y también con el universo vocabular que manejan en español. Correcto. Entonces, para bien o para mal, nos guste o no, el inglés es el idioma universal de la academia. Y que es uno de los idiomas nacionales de Honduras. Porque una parte de nuestra población tiene como habla materna el inglés y frecuentemente lo olvidamos. Porque Honduras es un país plurilingüe, multicultural, multiétnico. Así es. Entonces donde está, además del misquito, el garífuno, etcétera, también el inglés creol es parte de eso. Entonces, tres elementos clave, homologación de normativa. Para que, por ejemplo, condiciones como los créditos sean los mismos, para que podamos aspirar entonces a que nuestros estudiantes vayan con confianza al resto del mundo, a cualquier universidad, y que los cursos que ellos van a hacer allá puedan tener la validez necesaria en cualquier parte del mundo. ¿Verdad? 2, infraestructura adecuada. No podemos seguir nosotros con una universidad en donde viene un estudiante y tiene que buscar dónde vivir. Tiene que haber una residencia, como en cualquier universidad del mundo. Usted vaya hacia Harvard o vaya hacia el Tecnológico de Monterrey, todas tienen lugares y albergues donde vivir. O la UNAM de Managua. Es correcto. Y número 3, el idioma. Y estamos trabajando desde la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la Universidad y en conjunto con la Dirección de Gestión Tecnológica, pero también con la Dirección de Lenguas Extranjeras o el Departamento de Lenguas Extranjeras, para tener un centro de lenguas en la universidad. No solamente inglés. Inglés como básico, pero también el que quiera aprender mandarín, el que quiera aprender francés, el que quiera aprender portugués, alemán, tiene las puertas abiertas, y nuestro objetivo es darle el chance a los estudiantes para que en 6 meses o máximo 1 año puedan estar manejando un segundo idioma. Así es. Vamos a hacer una segunda pausa. Al retornar continuamos con este tema relacionado a las normas académicas y todo este tema, toda esta controversia que se ha formado en la sociedad. Ya regresamos.
Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Estamos abordando el tema relacionado a las normas académicas que han sido aprobadas por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esto con la intención de darle movilidad a nuestra universidad. Desde el punto de vista sociológico, don Alan, ¿cree que va a continuar esta oposición, tanto en algunos, más que todo en alumnos de la universidad? Bueno, es posible que continúe. Creo que ambas partes tienen que hacer el esfuerzo para sentarse y ver cómo esto no continúa, porque la universidad necesita un nivel mínimo de gobernabilidad, ¿verdad? Y yo pienso que es importante que ambas partes trabajen en lograr una forma de consensuar un método para la participación estudiantil que tanto Julio como yo hemos dejado bien claro que estamos seguros de que el estudiantado tiene que jugar un papel, pero tiene que estructurarse una representatividad, una representación legítima de acuerdo a las normas de la universidad. Y si no se está de acuerdo con las normas, pues hay que trabajar organizadamente para reformar las normas, pero no se puede hacer de una manera por fuera de las normas. Ninguna institución del mundo va a permitir que se actúe fuera de las normas, porque tiene obligación de presentar resultados, de tener una cierta mínimo de gobernabilidad y entonces no se va a llegar a ningún entendimiento. Entonces es importante que haya responsabilidad en la dirigencia estudiantil, ¿verdad? Para adecuar todo ese enorme potencial de aporte que sin duda tiene, hacerlo de acuerdo a los procedimientos que la legislación interna de la universidad ya tiene, ¿verdad? Sí, cuando yo estudiaba deseábamos una mejor universidad, deseábamos una universidad más activa, más de acorde a los tiempos, porque nosotros teníamos máquinas de escribir, y le estoy hablando ya en el 2000, del 2000 para acá, y lo que teníamos eran máquinas de escribir, cuando en ese tiempo las computadoras ya tenían la norma era la computadora. Exacto, ya tenía su auge. Bueno, y una serie de circunstancias que ahora pues vemos un adelanto bastante significativo en ese aspecto. A nivel internacional, obviamente, tenemos universidades años luz, tanto en investigación como en normas, en edificaciones y una serie de circunstancias más que obviamente a ustedes les ha significado algún tropiezo, como ya nos lo señalaba anteriormente, don Julio. Sí, creo que se ha avanzado y repito, el proceso de reforma ha mostrado cambios que son importantes y que creo que hay que ser muy mezquino para no reconocerlo, ¿verdad? Hay gente que dice que los cambios en la universidad son únicamente cosméticos. Bueno, yo pregunto, ¿se puede hacer algo sin cambiar la infraestructura? ¿Podemos tener realmente una universidad moderna, acorde al siglo en el que vivimos, si no tenemos la infraestructura adecuada? Y creo que concentrarse en eso es sumamente importante. Segundo, yo recuerdo, yo soy profesor de la universidad ya desde hace 15 años casi, y la universidad a la que yo iba hace 6 años es una universidad muy distinta a la que voy ahora. Yo recuerdo que todavía hace 7 años en la universidad, la norma era que hubiera paro. Sí. Y la excepción era que hubiera clases.
Sí, eso ahora no puede ser. es absolutamente al revés. Ya con solo eso, que puede ser un cambio, repito, que puede criticarse y decir, bueno, pero eso no es nada. Eso es algo que todos deberíamos, que no deberían ni siquiera estar en discusión. Bueno, es algo así Sí, como, de alguna manera como es cuando cierto, los que hablamos, sí, los que hablamos de desarrollo, por ejemplo. Yo digo, es impensable digamos, en Noruega, en Suecia, en Canadá. Es impensable que en una casa no haya energía eléctrica. Es una cosa que el niño que tiene 6, 7 años, canadiense o noruego, no se puede imaginar un mundo sin energía eléctrica o sin teléfono o sin agua potable. En Honduras, solo el 38% de la población rural tiene acceso a agua potable y saneamiento. Entonces, es lo mismo. Y no toda la población urbana lo tiene. Es correcto. Hay ciertas cosas que son un mínimo, pero que la universidad ya tiene y que no lo tenía hace 6 años. Ahora, que haya un paro en la universidad es la excepción y no la norma. Ahora, que tengamos edificaciones modernas, adecuadas para el desarrollo académico, es algo que se ve a las claras. Y quiero mencionar 2 cosas que son sumamente importantes y que debo decirlas por conciencia, más allá de que soy autoridad universitaria. Yo creo, y si yo fuera estudiante en este momento, si tuviera 30 años menos y fuera estudiante universitario, creo que estaría al frente liderando un proceso no de reacción en contra de las normas universitarias, sino que proponiendo, sino de propuesta. Un modelo de universidad es correcto. Del siglo XXI. Es correcto, porque si bien estaríamos juntos en eso. Correcto. Nada más que usted estuviera ¿cuántos años menos? Sí, yo dije 30. Ya le quiere sacar. Sí. Entonces, creo que estaríamos juntos y creo que un buen grupo de personas estaríamos en esto. Sí, eso es algo que a mí en cierta forma me ha sorprendido, que siento reactiva la participación. Es que no es exactamente correcto, no se trata de reaccionar, se trata de proponer. Entonces, y es posible que tengan una propuesta o ciertas ideas, por lo menos vagas, pero no se las escucho. Y yo trato de conversar, me meto a los grupos y todo, y solo oigo cuestiones reactivas. Y escucho demasiada descalificación también, y no se gana autoridad para dialogar cuando se comienza a descalificar. Es correcto, ¿verdad? Eso es absolutamente cierto. Entonces, hay ciertos elementos en los que hay que avanzar fuertemente. Y yo lo voy a decir acá. Venimos, obviamente, de la oscuridad en la universidad. Para mí el símbolo de la vieja universidad que estamos reformando es el edificio que el estudiantado le llama Titanic, ¿se acuerda? Del C3 creo que es, allá atrás. Sí, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Pero quiero decir, venimos del oscurantismo. No de la oscuridad, del oscurantismo en la universidad. ¿Y eso qué provocó? Bueno, provocó que hace, por ejemplo, aproximadamente unos 12 años, y lo voy a decir con valor, en mi facultad, alguien, por pura perspicacia política, decidió que todas las carreras de mi facultad de Ciencias Económicas no debían de aprender matemáticas en el departamento de matemáticas. ¿Recuerdan? Esa fue una discusión. Sí, y se llevaron el departamento o las clases de matemáticas para la facultad y pusieron ahí gente, eso ha cambiado obviamente en los últimos años, pero pusieron ahí gente que no estaba preparada para impartir las clases de matemáticas. Bueno, y se sustituyó sociología por computación. Es correcto. Que computación se debe dar clases, pero no sustituir sociología. Correcto, y lo hicieron únicamente con el prurito, y eso es lo que a mi juicio es condenable, de poder tener más votos en determinados espacios políticos de la universidad. Entonces, podemos discutir si los profesores de matemáticas de la Facultad de Ciencias Económicas deben estar en la facultad o deben estar en el departamento de matemáticas. Podemos discutirlo, pero que el objetivo final de eso sea tener más votos en el claustro de profesores para lograr un determinado objetivo en ese espacio político, eso ya es condenable, ya de por sí es condenable. Es correcto. Entonces, ¿a qué nos ha traído eso? ¿A qué nos ha traído ese proceso de oscurantismo? No solamente con este ejemplo que di, sino otros ejemplos que podría dar. Nos ha traído al hecho de que haya profesores que no son los más adecuados. Estamos en este momento, Alan, Franz, en un proceso de relevo docente.
No puede ser, Alan, que el 67% de nuestros docentes no tengan ni siquiera una maestría. Yo creo que estén dando clases. Ese porcentaje no es exacto, Julio. Yo lo he estado viendo y eso se publicó y hay que revisarlo, pero sí es un porcentaje inaceptable, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es ese dato yo lo escuché de la dirección de docencia. Sí, es posible que si salió de docencia es que no tienen acreditado todavía es posible, eso, ¿verdad? Bueno, y que tienen, porque conozco varios colegas que tienen no una, sino que más de una maestría y no han presentado. Pero bueno, técnica, eso yo te lo voy a aceptar. Sí. Pero el otro punto, no es posible que una buena cantidad de esos profesores que tienen maestría o doctorado, bueno, en el caso de la maestría, no sea una maestría relevante al curso que enseñan. Es decir, tenemos ingenieros civiles, digamos, enseñando hidráulica, pero con una maestría en mercadotecnia. Sí. ¿Cómo no? Entonces, eso no puede ser. Tenemos que redirigir este asunto. Y creo que ahí debe ser una aspiración de los estudiantes. Exigir maestros de calidad. Correcto. Que les enseñen, no con el cuadernito. Yo todavía veo colegas míos, Alan, enseñando con la libretita María con la que ellos recibían clases en los años 60 en la universidad. Los veo ahí. O todavía. Qué exagerado. No, pero dicen Alan, que hay. Alan, yo los he visto. Yo los he visto. Una interrogante que tengo. ¿Estas normas son excluyentes para los alumnos? Porque hoy escuchaba justamente a un estudiante señalar que el presupuesto de la universidad se va a reducir para el próximo año, que eso ya también se anunció a través del presupuesto general de ingresos y egresos. Pero porque decía, es un presupuesto pero él es decía, un porcentaje del presupuesto del Estado y se va a reducir. Pero él decía que la universidad, el camino más fácil que ha encontrado nuestras autoridades es de excluir alrededor de 13,000 estudiantes y que la mayoría de estos estudiantes son los que están protestando en este momento. En primer lugar, nunca la universidad, que yo sepa, eso es lo mejor que lo termine de aclarar el único que es aquí autoridad universitaria, pero como yo lo entiendo, la universidad nunca dijo, los organismos de gobierno de la universidad nunca dijeron que las normas entraban en vigencia de inmediato. Exacto. Y en segundo lugar, ya quedó claro, yo estuve presente como observador en la reunión donde esto se aprobó, de que las normas van a entrar en vigencia gradualmente, porque respetando un principio universalmente aceptado de que las normas no pueden ser retroactivas. De que la ley no es retroactiva. La ley no es retroactiva, salvo en derecho penal. En derecho penal y en favor al reo, ¿verdad? Sí. Entonces, es de tal manera que eso eso no es cierto, pues, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo pienso que quien excluye, y pienso que alguien que brillantemente ha hecho estudios sobre esto es el sociólogo francés Pierre Bourdieu, ¿verdad? Quien excluye es la sociedad, no es la universidad. Pero la universidad necesita un cierto nivel de aptitud académica de sus estudiantes, porque el conocimiento se va construyendo gradualmente. ¿Cómo le voy a enseñar? ¿Cómo la universidad le va a enseñar álgebra o trigonometría o nociones avanzadas de cálculo a un estudiante que no sabe multiplicar correctamente? La gran mayoría de los alumnos que yo recibo en la introducción a la sociología no saben qué es una regla de 3. Les digo yo, miren, calculen la ponderación del examen que acaban de hacer, pondérenlo en 20% sobre la nota final. Y quedan... ¿Y cómo hacemos eso? No, con una simple regla de 3. Yo me metí a sociología para no ver eso. Entonces, ¿cómo es posible? Esos son los estudiantes y los que pasaron la prueba de aptitud académica. Que ahí empezó esta oposición a las normas en la universidad. Ahí inició este proceso de oposición. Primero dijeron, la prueba de aptitud, esta prueba excluye a los estudiantes, no todos pueden ingresar.
pero también vemos dentro de la universidad a mucho estudiante que tiene 10, 8, 15 años de estar y que le está quitando el cupo a un estudiante que en verdad podría continuar o podría iniciar sus estudios universitarios. Yo voy a decir algo también que puede ser un poco fuerte, pero a ver, el asunto de excluir o no excluir puede ser muy discutible, ¿verdad? Porque, y esto es lo fuerte que tengo que decir, el Estado y la Constitución de la República garantiza el acceso de todos y el derecho de todos para tener acceso. Pero evidentemente todo derecho conlleva un deber, ¿verdad? Y hay ciertos elementos entonces que yo debo de cumplir si yo quiero acceder a ese derecho. Entonces, para empezar, no conozco yo una universidad pública en el mundo en donde no exista o una prueba de calificación para entrar, o ¿cómo se llama? Un examen de admisión o una prueba de actitud. Este no es un examen de admisión, es una prueba de actitud. Sí. Es como un preexamen. Es más bien... O sea, nos dice si está apto o no. Como si vamos a hacer una carrera y que queremos saber quién está apto para correr. Alan, pero es que lo que sucede, y vámonos a la palabra aptitud, toda la gente tiene aptitud para algo. Sí. Bueno, yo puedo tener aptitud para tocar guitarra, o puedo tener aptitud para pintar. Sí. No necesariamente las dos cosas. Sí. O sea, yo puedo tener aptitud para la dialéctica y hablar muy bien, y escribir muy bien, o puedo tener aptitud para las matemáticas. Sí, no necesariamente las dos cosas. Ojalá tuviera las dos cosas, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta prueba es decirme hacia dónde debo dirigir yo mis esfuerzos, porque para eso es que tengo aptitud, ¿verdad? No me está excluyendo. Lo que sí es importante es que también tiene que haber un piso, ¿verdad? Y la prueba lo que demuestra en el fondo es que aquellas personas que no logran ese piso es porque no quieren demostrar cuál es su aptitud. Por eso es que la prueba también da la posibilidad de repetirse, si acaso usted no logra ese piso. Entonces, no está excluyendo en ese sentido porque usted le da la posibilidad. Ahora, dígame una cosa, si ya usted hace 3 pruebas. Exacto. Y no la pudo pasar o no pudo llegar a ese piso de demostrar. Repito, porque no es un examen de admisión. Hay que diferenciarlo. Exacto. Si usted no pudo demostrar para qué tiene aptitud, me refiero con P, entonces estamos mal. Y entonces la universidad no puede darse el lujo de encarecer sus costos integrando a estas personas. Pero repito, eso es muy discutible. Lo que sí quiero decir, y ya para finalizar, no sé si estamos en la última parte, lo que sí quiero decir, y es muy importante que los amigos televidentes lo sepan, es que estamos, junto con la alta dirección de la universidad, con la rectora Castellanos y el resto del equipo, trabajando en alternativas para aquellas personas que no pueden acceder a una carrera de licenciatura en ingeniería. ¿Qué son estas alternativas? Carrera más corta, por ejemplo. Algo que el Estado... O el propedéutico lo están considerando. Exacto, algo que el Estado, algo que el Estado está obligado a dar y que lastimosamente no lo está dando. Carreras técnicas. Así es. Carreras cortas, carreras de inducción o carreras propedéuticas, ¿verdad? Que permitan que aquellos estudiantes que no pasaron la prueba de actitud académica puedan tener una alternativa, porque tampoco podemos dejar a la gente en el aire. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar venimos ya con las conclusiones de este programa. Usted no nos cambie, que ya regresamos. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Son mi familia.
me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó. ¿Quién es? Bien, entramos a la última parte ya del programa donde hemos estado abordando este tema relacionado a las normas académicas. Bien, don Alan, comencemos desde el punto de vista social. ¿Cuáles son esas conclusiones a las que usted llega relacionado al tema de las normas académicas? Bueno, una primera base es que la universidad necesita continuar y profundizar un proceso de actualización histórica, lo llamaría yo, ¿verdad? De modernización, de estar a tono con el siglo XXI, ¿verdad? Tenemos que tener una universidad del siglo XXI y a tono con un mundo cada vez, valga el juego de palabras, cada vez más mundializado y más globalizado, que son procesos paralelos pero diferentes. Y que permita la movilidad académica y laboral también, porque lo estamos viviendo. O sea, no es un invento nuestro, sino que tenemos más de 1 millón de compatriotas, más del 10% de cada 10 hondureños, más de uno vive fuera. Y si tuviera instrumentos, armas, skills, se dice en inglés, o sea, herramientas serían. Si tuviera herramientas de conocimiento, estaría, en vez de estar lavando servicios sanitarios, como una buena parte lo está haciendo, o limpiando cubiertas de barcos, estaría haciendo cosas más sofisticadas, como están haciendo otros hondureños que están en Silicon Valley, por ejemplo, ¿verdad? O médicos que están ejerciendo como médicos en Estados Unidos y son muy exitosos. Entonces, es un proceso necesario que se está viviendo y la otra gran conclusión es que necesitamos que el estudiantado con la representación que se dé, sea un actor importante en el proceso, como lo establecen las normas de la universidad. Y para ello es urgente que el liderazgo estudiantil concerte una manera de tener una representación legal, una representación legítima para que participe, porque no puede caminar la universidad coja y sin una participación estudiantil. Vamos a tener una reforma coja, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo de manera seria, responsable, siguiendo las normas que hay al respecto y ganándose un lugar, siendo lo más posible propositivos y no reactivos, ¿verdad? Se necesita que ayude a modelar cuál es el tipo de universidad que necesitamos en este momento de desarrollo de nuestro país. Y lo otro es que definitivamente la universidad necesita dar este paso si queremos ponernos de acorde a las universidades del resto del mundo. Si queremos ponernos de acorde más bien al proceso, como lo decía Alan, de mundialización que se está viviendo actualmente internacionalmente. No podemos continuar con viejas normas si lo que pretendemos es hacer cosas nuevas, ¿verdad? Decía el mismo Jesucristo, lo dijo, vino nuevo en odres nuevos, porque si lo ponen en odres viejos se revienta. Entonces hay que avanzar en esto. Yo quiero decir algo también, Alan, que es muy importante, y es que hay una buena semilla de estudiantes en la universidad con mucha conciencia y que están haciendo propuestas adecuadas. Tú lo dijiste anteriormente, posiblemente no hay una amalgama en este momento propositiva, pero que se escuchan voces inteligentes, propositivas de parte del estudiantado hondureño. Eso es está claro y está demostrado. Y en cierto momento, Fran, pareció decir como que el estudiantado en general se opone a la reforma. Yo eso lo cuestionaría. Y eso no es cierto. Pero sí hay oposición. Sí hay oposición, ¿verdad? Hay oposición, pero la mayor oposición es que
como que el pato de la fiesta en la reforma solo sean los estudiantes, ¿verdad? Así es. De que se le exija solo el estudiantado. Yo a todos le voy a decir, el 100% de los estudiantes que he consultado desde que usted me invitó a este programa, yo me puse rápidamente a preguntarle, no solo a colegas, sino que a estudiantes, le digo, ¿y usted qué opina? Yo fui invitado a comparecer en un programa de televisión y quiero que usted me diga qué es lo que quisiera que yo diera. Y me dijo, por favor, profesor, diga que no solo se nos exija a nosotros, sino que tengamos mejores profesores. Es correcto. Todos los profesores que nosotros tenemos son conocedores de su materia, pero no todos tienen el conocimiento pedagógico. Y lo tengo que decir, la vocación, porque algunos dicen eso, ¿verdad? Yo dudo todavía eso, y tiene que haber una evaluación docente que de hecho se está haciendo, pero entonces la reforma no debe apretar las clavijas, por así decirlo, al estudiantado, sino que también a nosotros los profesores. Y también, ¿por qué no decirlo?, al conjunto de la universidad. No, y que no se le puede exigir al estudiante si no se le exige al maestro. Hay que recordar que el maestro es el que le está transmitiendo ese conocimiento. Bueno, nosotros al alumno. tenemos una visión como más dialéctica, no solo nosotros transmitimos, claro, sino que construimos juntos conocimiento. Es un proceso en doble vía, pero la verdad es que la reforma debe ser integral, debe ser participativa y debe ser propositiva, sobre todo, y no reactiva. Porque así como hemos escuchado también voces de estudiantes, también se escuchan ahí en los pasillos voces de docentes reaccionando y, como decía Alan, descalificando. En vez de discutir de manera madura la propuesta de cuál es la universidad que todos deseamos, más bien se está únicamente tratando de destruir lo que se quiere construir en este momento, y ese no es el camino. Sí, y lo otro que decían los estudiantes que yo consulté es que está bien, traemos debilidades, estamos conscientes de eso, pero entonces que nos ayude la universidad a compensar esas debilidades, a crear fortaleza, y eso nos decía Julio que la universidad está trabajando en eso. ¿Viene aumento a la matrícula? Toda reforma que se haga será gradual y no abarcará a la matrícula de quienes ya están dentro de la universidad. Pero, o sea, por los momentos no se contempla ese tipo de... No tengo noticias, tendría que... Yo incluso vi un banner exacto, donde dice explícitamente que no va a haber aumento de la matrícula. Entonces creo que ahí está respondido. Un banner de la BOAE. Exacto, y el aumento obviamente al porcentaje, que ese va a ser gradual. Entiendo que hasta el otro año entraría en vigencia después del segundo semestre, ¿no? Así es. Que sería gradual. Así es, y que solo es para los estudiantes de matrícula nueva, de el primer ingreso. O sea, nuevas reglas para los nuevos ingresos. Que tiene que ser las reglas vigentes para los que ya están dentro de la universidad. Bien, sus palabras finales, licenciado. Bueno, yo llamaría, ¿verdad?, a que construyamos toda la comunidad universitaria, ¿verdad?, todos los componentes de autoridades, docentes, estudiantes, docentes, autoridades, construyamos un clima conjuntamente de concertación maduro, todo lo crítico que sea necesario para hacer entre todos y todas la universidad que Honduras, la sociedad de Honduras, y sobre todo esa mayoría de más de 2/3 de la población que está en situación de pobreza necesita. Así es. Don Julio, sus palabras. Bueno, creo que hay que continuar trabajando, discutiendo estos temas, construyendo, porque, como decía Alan, la universidad es un instrumento para el desarrollo de toda la sociedad hondureña, y no solamente de quienes nos beneficiamos de haber estudiado y ahora de trabajar en ella. Así es que vamos adelante, conversemos, seamos propositivos y llevemos la universidad al mundo y traigamos el mundo a nuestra universidad. Muchísimas gracias, les agradezco que nos hayan acompañado, hayan hecho este espacio. Sabemos que tienen muchas ocupaciones, pero nos han dedicado parte de este tiempo para hacer este programa. Muchísimas gracias. También a ustedes les agradecemos el habernos acompañado en esta ocasión en su programa A Fondo. Les invitamos para una nueva emisión donde estaremos abordando un tema de realidad nacional o de nuestra universidad. Hasta la próxima, con permiso.